Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la carta que estamos estudiando en las últimas semanas. Y continuamos con la sección que nos encontramos en el capítulo 5 y que hemos estado viendo hace ya 2 semanas y que hoy queremos completar en la voluntad del Señor, que va desde el versículo 1 al versículo 7. Vamos a leerla para tenerla fresca y poder meditar en esa palabra que tenemos en esta mañana. Efesios 5 del 1 al 7. Yo voy a leer la versión de las Américas, pero muy parecida a la que tiene de la Reina Valera. Dice la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Oremos al Señor. Señor y Padre, gracias por poder una vez más abrir tu palabra y poder meditar en ella. Y ayúdanos, Señor, en esta mañana a entender bien, Señor, lo que tú, a través del apóstol Pablo, nos enseña acerca de tu amor, Señor. Ese amor que todo creyente debe imitar en sus vidas. Ayúdanos, Señor, a ver que realmente es un amor que no tiene nada que ver con el amor que el mundo ofrece. No tiene nada que ver. Es un amor santo. Ayúdanos, por tanto, Señor, no solamente a ser oidores de ese amor, receptores de ese amor, sino también hijos tuyos que vivamos en ese amor santo. Y es por esa misma razón también que te suplicamos, Señor, que tú alcances a las almas que hoy nos acompañan con ese amor, con ese mismo amor santo con el que nos alcanzaste a nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Si recuerdas, hace ya unas semanas vimos los versículos 1 y 2 y vimos cómo los creyentes somos exhortados, y lo tienes delante en tu texto, en el versículo 1, a imitar a Dios. Sed pues imitadores de Dios. Es un mandato, esto no es una opción. Sed pues imitadores de Dios. ¿Y por qué somos llamados a imitarle? Bueno, pues porque un creyente es un hijo amado de Dios, sigue diciendo el apóstol Pablo, es obvio. Imitamos a aquel que es nuestro Padre Celestial. Porque un creyente es un hijo amado de Dios, y como hijos amados que hemos sido amados por Dios, segunda de Pedro 1:4, tenemos su misma naturaleza. Es que es obvio. Tenemos la naturaleza de Dios, y por esa misma razón, de primera de Juan 4:7, de que Dios es amor, nosotros, imitando a Dios, tenemos que vivir en amor. Vivir en amor, andemos en amor. Ese amor que debemos imitar de Dios es consistente con su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Dios es un Dios compasivo, por tanto su amor es compasivo. Dios es un Dios misericordioso, por tanto su amor es misericordioso. Dios es un Dios perdonador y por tanto su amor es perdonador. Es como el amor de nuestro amado Señor Jesucristo, como también vimos hace un par de semanas, un amor sacrificial, un amor abnegado, un amor voluntario. Es por esa razón que el amor a imitar, dice Pablo, en ese versículo 2, es así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como aroma fragante. Ese es el carácter del amor de Dios que todo creyente debe imitar, sin excepción. Vivas lo que vivas, pases por lo que pases, el amor que debes mostrar al mundo es un amor consistente con el carácter de Dios, porque en tu vida el carácter de Dios se va formando. Eso es la santificación progresiva. Tu amor debe ser compasivo, misericordioso, perdonador, sacrificial, abnegado, voluntario. Pero llegados a este punto, hay que entender también
otra característica del amor de Dios. Y es la característica del amor de Dios que es consistente con su esencia. Lo que vimos ahora es consistente con su carácter, pero también el amor de Dios es consistente con su esencia. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Santidad. Santidad. Dios es santo, santo, santo. Eso es lo que Isaías oye a los serafines decir cuando él tiene la visión del trono de Dios en Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces, esos son los serafines, diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Cuando Juan tiene la visión en Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 8, él oye a los 4 seres vivientes que de día y de noche dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es santo, 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 esa es la esencia de Dios. Es verdad que algunos teólogos discuten la santidad de Dios bajo la categoría de los atributos de Dios, es decir, como un atributo más. Pero no debiera ser así, ciertamente se debe considerar mejor como la misma esencia de Dios. Como la misma esencia de Dios. ¿Por qué? Porque, por un lado, la santidad de Dios le hace ser en su persona, en su esencia, totalmente separado a todo lo creado. En el Salmo 50, 21 leemos que Dios dice, pensaste que yo era como tú, pero te reprenderé. Dios no es como los hombres. De hecho, Dios no es igual a nada creado, a ninguna de sus criaturas. Nada, por tanto, tiene la esencia de Dios. Eso le hace ser santo porque es totalmente distinto a cualquier cosa creada. Pero por otro lado, además, la santidad de Dios implica su separación total del mal, del pecado. Por esa razón, su esencia es perfectamente pura. Moisés, en el cántico que leemos en Deuteronomio 32, 4, dice, la roca, habla de la roca de Dios, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, santos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo, de nuevo, santo y recto es Él. De nuestro amado Señor Jesucristo leemos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Hebreos 7:26 leemos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, Cristo, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Por tanto, Dios es santo en su esencia. Es distinto a todo lo creado y está apartado de todo pecado, de toda impureza. Así que necesariamente todos sus atributos son consistentes con su santidad. Son afectados por su santidad y son igualmente santos. Por esa razón, oímos y leemos en la palabra, por ejemplo, que la ira de Dios es una ira santa, que todos sus pensamientos son santos, que todos sus caminos son rectos, santos, porque Dios es perfecto, santo en todos sus caminos. Todas sus decisiones son santas y, por supuesto, su amor es santo. Es un amor apartado de todo pecado, de toda impureza. Es radicalmente diferente al amor que el mundo dice que es amor. Y por eso el amor distintivo de todo creyente, lo que debe ser el gran distintivo del creyente, es que su amor también debe ser un amor santo como el amor de Dios es santo. Debe ser un amor apartado de todo pecado, de toda impureza. Es un amor distinto al amor del mundo. Viviendo en ese amor santo es que se cumple lo que Dios dijo, Cristo dijo, de que en ese amor se cumple todo lo dicho en la palabra de Dios. A la pregunta de los fariseos de cuál es el más grande mandamiento, Cristo dijo en Mateo 22, del 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es un amor santo. Solo se enfoca en Dios.
Este es el grande y el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Solamente podemos vivir esta realidad cuando nuestro amor es un santo, apartado del pecado, distinto por completo al amor que dice el mundo que es amor. Y quizás te estés preguntando, bueno, Miguel, ¿y por qué esta introducción? Piensa en lo siguiente. El amor de Dios y su santidad, como leímos en el Salmo 99, no son opciones en la vida cristiana, sino que dan forma al unísono a la vida de un creyente. Todo aquel que vive en Cristo no puede amar de otra manera que no sea de una manera santa, porque así fue el estilo de vida de Cristo. En otras palabras, no se puede ser santo si no se ama con el amor santo de Dios, con un amor apartado del pecado, y no se puede amar con ese amor santo si no se ama a Dios. Y esto nos lleva a otra realidad que quiero que pienses. Y no solamente tú que has creído en Cristo como Señor y Salvador, sino también tú que hoy nos visitas. Si este amor de Dios es perdonador, es compasivo, es incondicional, es sacrificado, es santo, apartado de todo pecado, de todo mal, entonces no te quepa ninguna duda de que Satanás va a intentar pervertir totalmente ese amor santo de Dios. Ese amor santo que vemos ejemplificado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que realmente ha hecho en este mundo? Pervertir completamente el amor de Dios. Hoy día, este mundo bajo el dominio de Satanás vive un amor que es distinto completamente al amor santo de Dios. Es un amor que no se caracteriza por el perdón, es un amor que no se caracteriza por la compasión, que no es sacrificado, que es un amor promiscuo, es un amor perverso, es un amor inmundo, es un amor egoísta. Y precisamente de estas características del amor perverso es de lo que Pablo habla en el texto de esta mañana, que tenemos desde el versículo 3 al versículo 7. ¿Y cómo nos lo va a decir? ¿Cómo nos va a decir cuáles son las características de ese amor perverso? Pues diciéndonos qué prácticas perversas del amor del mundo debemos abandonar los hijos de Dios. Porque esas expresiones no dejan de ser expresiones demoníacas que han pervertido el amor santo de Dios. ¿Cuáles son esas características de ese amor pervertido por el mundo, del que todo creyente debe alejarse como corresponde a santos, que vivimos imitando el amor santo de Dios? Primero, es un amor inmoral. Segundo, es perverso. Tercero, es egoísta. Y cuarto, es un amor que tendrá un trágico final. ¿Cómo es las características del amor pervertido de este mundo? Inmoral, perverso, egoísta y con un trágico final. Vamos a verlo. El amor del mundo es un amor inmoral. Fíjate lo que dice la primera parte del versículo 3. Pero fornicación. También hay otra versión de las Américas que dice pero que la inmoralidad. La palabra inmoralidad, fornicación, se traduce de la palabra porneia. Quizás te pueda sonar porque de esa palabra tenemos la nuestra, pornografía. Básicamente significa cualquier tipo de pecado sexual fuera de una relación matrimonial comprometida entre un hombre y una mujer. Repito, ¿qué es la fornicación? Es cualquier tipo de pecado sexual fuera de una relación matrimonial comprometida entre un hombre y una mujer. Porque el matrimonio entre un hombre y una mujer es el marco creado por Dios para tener relaciones sexuales. Y más adelante, en capítulo 5, según se vaya avanzando, el apóstol Pablo hablará acerca de esa relación. ¿Cuáles son los pecados para nuestra mente que están incluidos en esta palabra? Bueno, por un lado están las relaciones sexuales durante el noviazgo. Es cierto que no hay ningún texto explícito en el Nuevo Testamento al respecto, pero la palabra misma ya lo asume.
Si la palabra porneia habla de todo pecado sexual fuera del matrimonio, evidentemente, aunque no haya un texto específico, como tristemente algunos argumentan, para decir que no están condenados por Dios, la palabra en sí misma ya lo afirma. Sexo fuera del matrimonio. Además, se usa para referirse al adulterio. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por porneia, adulterio, infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Pablo dice en 1 Corintios 7, versículo 2, no obstante, por razón de las inmoralidades, porneia, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Por tanto, también tenemos el adulterio dentro de esta lista que pone el apóstol Pablo. También tenemos esa palabra usada cuando hay sexo con prostitutas. 1 Corintios 6, del 15 al 20 leemos, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces aquí está hablando del sexo con prostitutas, en esa inmoralidad. También las relaciones incestuosas. 1 Corintios 5:1. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, porneia, y una porneia, una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Nuestro amado Señor Jesús habló de la inmoralidad sexual, lo que acabamos de ver, como uno de los males que surgen de un corazón corrupto. Mateo 15:19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Marcos 7:21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Por tanto, no es un amor el tener relaciones prematrimoniales o tener relaciones con otro hombre o con otra mujer. No es muestra de ningún amor, es muestra de un corazón pecaminoso. Es un pecado propio de las obras de la carne. Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son? Inmoralidad, porneia, impureza, sensualidad. Hay una advertencia clara en la palabra de Dios al respecto de todos aquellos que vivan de esta manera. Gálatas 5:21. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican. Esto también nos ayuda a entender que no se trata de un pecado ocasional, sino de la práctica habitual del mismo. Todos aquellos que vivan de manera continua en estos pecados no van a heredar el reino de Dios. Da igual que te llames cristiano, da igual que vengas a la iglesia, da igual que prediques, da igual que hagas lo que hagas. Todos aquellos que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuál es el denominador común de todas estas expresiones del amor inmoral? La promiscuidad, la ausencia de fidelidad. Es por esa razón que también esta palabra se usa muchas veces a la idolatría. Hechos 15:20, sino que les escribimos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Aquí tenemos la idolatría, de fornicación, porneia, de lo estrangulado y de sangre. Así que este amor inmoral del mundo es por naturaleza promiscuo, no es fiel. Esta palabra, por su uso intensivo en las Escrituras, se menciona al menos 35 veces, pone de relieve que la promiscuidad es un grave problema en esta sociedad. Hoy día el amor es un amor promiscuo, no es un amor fiel. Y ese amor promiscuo, esa infidelidad, es totalmente normal.
Hoy día muchos jóvenes salen de fiestas a ver con quién se acuestan, con quién tienen sexo. Por esa razón, incluso en este mundo se ve esa promiscuidad como algo idóneo. ¿Cómo no vamos a tener sexo antes del matrimonio? Es que tengo que ver si soy compatible con mi pareja aun cuando tengo relaciones íntimas. ¿Qué me estás hablando, Miguel? Y si no tengo ese feeling con esa persona, bueno, pues ya busco otra. No pasa nada. O también tenemos lo que es el amor abierto dentro de la pareja. Tener relaciones sexuales con otras personas de mutuo acuerdo para que no se apague la llama del matrimonio. ¿Qué cosa más fuera de lugar? Otros tienen relaciones amorosas sin casarse nunca, o la prostitución, que por mucho que quieran abolirla, sigue ahí, presente, porque está dentro del corazón del ser humano. O también sexo con conocidos, con desconocidos, todo simplemente por el ansia de esa promiscuidad. Ese no es el amor santo de Dios. Ese no es el amor santo que el creyente debe imitar. De hecho, es el tipo de amor que todo creyente debe abandonar. Sé que suena obvio, pero no es tan obvio, tristemente. El amor de Dios es un amor fiel. Hermano, el amor de Dios es un amor fiel. Él no cambia. Él te amó desde antes de la que todas las cosas fueran creadas y te sigue amando y con amor eterno te amará. Jeremías 31:3. Desde lejos, el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso que te he atraído con misericordia. Es por esa razón que el amor de Dios es un amor inextinguible. Su amor por sus hijos nunca cambiará, nunca cesará. Juan 13:1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Sabes por qué tú amas a Dios? Porque Dios no ha cambiado su amor, porque Él te amó desde antes. Primera de Juan 4:19. El amor del mundo, lo que dice el mundo que es amor, con sus adulterios, con sus relaciones prematrimoniales, con sus yendo a prostitutas, eso no es amor. No es amor. Eso es impureza. Impureza. Es la otra característica que vamos a ver ahora. Fíjate lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Pero fornicación y toda inmundicia. El amor del mundo también se caracteriza por su impureza. Aquí la palabra que usa el apóstol Pablo es acatarsia. Esa palabra habla de inmundicia, de perversión, de algo que está fuera de orden. Se usa 11 veces en el Nuevo Testamento. Y es curioso que la primera vez que se usa es usada por el Señor para hablar de los fariseos. Y dices tú, ¿y qué tiene que ver eso? Pero mira, Mateo 23:27. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia, acatarsia. Aquí fíjate cómo el Señor usa esta palabra para referirse a los fariseos como algo realmente desagradable. Sepulcros blanqueados, llenos de huesos muertos. Es decir, es algo putrefacto, es algo maloliente. Es como cuando hay un cuerpo en descomposición y está lleno de gusanos. Esa es la idea de acatarsia. Y Pablo la usa para hablar también del amor del mundo. Y dices tú, ¿por qué? Bueno, vamos a ver dónde se usa esa palabra en otros contextos. Vamos a Romanos 1. Pablo la usa ahí para hablar de la situación de la humanidad y su perversión. Romanos 1 del 24 al 27.
Por consiguiente, Dios los entregó a la acatarsia, impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya te vas orientando. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron su función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Aquí Pablo usa esta palabra para hablar de la homosexualidad. Para Dios la homosexualidad es algo desagradable, putrefacto, maloliente, como un cuerpo en descomposición llenos de gusanos. No usa un amor entre homosexuales, es algo putrefacto. Igual mañana estoy en la cárcel, pero es así. No te dejes engañar, es así. Pero también Pablo usa esta palabra para hablar de la transexualidad, tan hoy de boga en nuestra sociedad. Mira 1 Corintios 6, porque si pensabas que esa transexualidad estaba sumida exclusivamente a nuestro tiempo, no es así. 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, que ni los inmorales, acatarsia, ni los idólatras, ni los adúlteros, hay aquí el punto, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que impureza significa el olor apestoso. Yo perdono estas expresiones, pero es necesario. Significa el olor apestoso, vil, putrefacto de la perversión sexual. Se refiere a cualquier acto físico o de pensamiento que es perverso en sí mismo, porque da rienda suelta a las pasiones, a ideas sexuales perversas fuera del orden establecido por Dios entre un hombre y una mujer, de nuevo, en el marco del matrimonio. Son acciones perversas contra la misma naturaleza del cuerpo del ser humano. Son relaciones homosexuales, es el bestialismo, es la transexualidad, es la pedofilia, es el sadomasoquismo y así un largo etcétera, porque aquí tuve que acabar porque es bien claro. Todo esto delante de los ojos de Dios es como cuerpos putrefactos, realmente desagradables. Pero ¿sabes qué? Increíblemente hoy día todo eso se ve como amor. Como amor. Piensa, cuando te sientas en casa a ver una película o cuando escuchas alguna canción de esta de estilo romántico o cuando ves las redes sociales, ¿de qué hablan? Hablan de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio como algo normal. Hablan de amor cuando aman a personas del mismo sexo. Hablan ya incluso de que si un niño quiere tener sexo con un adulto y si el niño da su consentimiento, es amor, déjalo. Pero también incluso hemos llegado a que hoy día hay amor por las cosas. Amo mi coche. O por los animales. Amo a mi perro, a mi gato. No te enfades conmigo, pero es que eso es algo sin sentido. Todo eso es un amor perverso. Y ese amor perverso se ha instaurado, se ha llenado dentro de los corazones de las almas sin Cristo. A todo eso se le llama amor, pero no es otra cosa que inmoralidad, no es otra cosa que perversión, pero que Satanás le ha dado la vuelta y te ha hecho creer que es amor. Qué tristeza ver todo esto. Pero da más tristeza aún
que algunos de estos pecados, revestidos de un supuesto amor, ha invadido los hogares de muchas personas, incluso de muchos creyentes. ¿Cuántos hogares se han visto destruidos por causa de adulterios, por causa de que alguna de las formas de depravación sexual, por la pornografía? También eso ha traído dolor a las iglesias locales. ¿Cuántos pastores han quedado descalificados por los mismos pecados sexuales? Pero ¿sabes qué? Hoy seguimos hablando de esto como amor maravilloso. Lo que el mundo dice que es un amor maravilloso, la palabra dice que es un amor putrefacto. Es la putrefacción espiritual a la que ha llegado todo ser humano. Es la descomposición moral llena de gusanos en el corazón del ser humano. Es un lenguaje bastante fuerte. Así que el amor que el mundo dice que es amor, ese amor entendido por un mundo bajo Satanás, es por un lado promiscuidad, por otro lado es perversión, totalmente distinto al amor santo de Dios, que es fiel, que es puro, porque como vimos al principio, por definición, la santidad de Dios es pureza, porque en su esencia Dios es puro, es santo, alejado de todo pecado, de toda corrupción, de todo lo vil. Habacuc dice en Habacuc 1:13, muy limpios, puros, santos son tus ojos para mirar el mal. No puedes contemplar la opresión. Por eso Juan nos exhorta a los creyentes, primero de Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica así como Él es puro. Destierra todo ese tipo de supuesto amor de tu vida si realmente has creído en Cristo. Sé santo como Dios es santo. El apóstol Pablo le dice a los Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Por esa razón, el mandato siempre es el mismo a los creyentes en el Nuevo Testamento. Apártate de esos pecados, pero apártate también de la compañía de todos aquellos que practican esos pecados. Primera de Corintios 5:9, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas que inmorales, perversas. Hebreos 13:4, porque los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. La tercera característica del amor del mundo es que es un amor egoísta. Egoísta. Fíjate que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Y no les miento, si yo en ese momento en el que estaba haciendo el trabajo del texto digo, ¿qué tiene que ver la avaricia aquí si esto hasta ahora es todo acerca de pecados sexuales? ¿Por qué avaricia? Bueno, fíjate el detalle, caí más adelante, pero el detalle creo que tanto en la Reina Valera del 60 como en las Américas es la misma. Fíjate que Pablo no escribe impureza y avaricia, sino que dice impureza o avaricia. Ese es el punto. Pablo usa esta palabra avaricia para reforzar la idea de la promiscuidad sobre la perversión sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que si por algo se caracteriza todos los pecados que hemos visto hasta ahora, es porque buscan la autosatisfacción personal. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo es pleonexia y también se traduce como ambición, desear lo que otro tiene, sea lo que sea. Jesús dijo en Lucas 12:15, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. ¿Qué quiere decir eso? Que la avaricia se puede manifestar en multitud de formas. Y en este contexto nuestro de Efesios, esa ambición, esa avaricia se va a mostrar también en ese amor promiscuo y en ese amor perverso. Será un amor egoísta. Un autor, Lincoln, dice, avaricia sexual sin restricciones, en la cual una persona asume que los demás existen para su propia gratificación sexual. Ese es el punto.
Esto es, por supuesto, todo lo contrario al amor santo de Dios, que por definición es desinteresado, que se da sin esperar nada a cambio. Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En cambio, el amor del mundo es egoísta, es interesado en grado máximo, porque solamente busca su propia satisfacción. Es por esa razón que le da igual tener sexo con la mujer de su prójimo, le da igual engañar a su esposo o a su esposa, da igual que ir con prostitutas, da igual, la cuestión es que yo me sienta satisfecho. Le da igual el daño que pueda estar ocasionando. Todo lo que él hace o lo que esa persona hace simplemente es querer satisfacer sus deseos promiscuos, sus deseos perversos. Pero también por la misma razón egoísta, yo estaba dando vueltas a la cabeza, por esa misma razón egoísta, no solamente los hombres le da igual el daño que puedan ocasionar engañando a sus esposos, a sus esposas, yendo con prostitutas. Por la misma razón egoísta existe la moda hoy en día. Y ustedes dirán, mira, Miguel, ya estás perdiendo un poco el sentido. Puede ser. Pero yo pensaba, ¿cómo van vestidas hoy muchas muchachas y muchachos? Sino simplemente para lucir sus cuerpos, para provocar codicia sexual. Para provocar codicia sexual. Para sentirse deseados por otros. Porque creen que en ese deseo está el amor. La realidad de todo eso es que nada de eso es verdad, todo es un fraude. Por esa razón también la palabra pleonexia también puede significar defraudar. Toda esa avaricia, todo ese deseo de ser deseado o de creer que deseas a otra persona y que no sea tu esposo o tu esposa, es un fraude. Buscar tu propia autosatisfacción no solamente es horrible, no solamente es egoísta, sino que realmente eso no es amor, es un fraude. Me llamó la atención que un comentarista dice que los latinos en Roma usaron esa palabra griega, pleonexia, y la tradujeron como, si me equivoco lo siento, acceleratus avendis, amor por poseer. Así que el amor del mundo es un amor que desea egoístamente poseer, cueste lo que cuesta. Cuando esa avaricia sexual no se le pone fin, puede acabar con todo. Destruye hogares, matrimonios, familias, a hijos. ¿Por qué? Porque no tiene miramientos. Están dispuestos a sacrificar todo con tal de satisfacer sus propios deseos. Pero nada de eso es amor. Esa es la mentira de Satanás. Si esta avaricia te sucede, si estás dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de satisfacer tus deseos pecaminosos sexuales, no estaría de más que meditaras en la historia de David y Betsabé. Porque precisamente fue esa avaricia de David lo que hizo que mandara a matar a un hombre para quedarse con su esposa. Y las consecuencias fueron gravísimas, gravísimas. Pero sigamos con Efesios. Fíjate, si ese amor promiscuo, perverso, egoísta es gravísimo, es peligrosísimo, que Pablo continúa hablando y diciendo en el versículo 4, ni palabras deshonestas, versículo 3, ni aún, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Que ni aún se mencione entre ustedes. Ya no solamente no hay que dejar de hacerlo o no hacerlo, es que ni tan siquiera se debe mencionar. Y seguro que yo decía, bueno, cuando diga esto la gente dirá, ¿y por qué estás hablando del tema, no? Porque está en la palabra de Dios. Déjame explicarte ahora a qué se refiere Pablo cuando dice que ni siquiera se mencionen. Pero el punto aquí del apóstol Pablo es que como hijos de Dios, como separados de Dios, como apartados del pecado,
aquellos que tenemos su misma naturaleza, nosotros como creyentes, ese amor promiscuo, perverso, egoísta, ni siquiera debe mencionarse entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hablar con el pastor porque me acabo de enamorar de otra mujer y quiero que me oriente en mi divorcio y cómo decírselo a la iglesia, porque ni lo hagas. Es que no hay lugar ni tan siquiera que pienses cómo hacer. No hay lugar a que pidas consejo. Ese es el punto de aquí el apóstol Pablo. Ya sabes que eso es algo horrendo delante de los ojos de Dios. No tienes ni que pararte a decir, voy a hablar con el pastor a ver qué piensa. O voy a hablar con el pastor a ver que me diga que me quiero acostar con mi novia o mi novio. No pierdas el tiempo, es que no hace falta ni que lo preguntes. No conviene ni tan siquiera que eso se mencione entre ustedes. Evidentemente, aquí Pablo no está diciendo que no se vaya al pastor o al consejo de ancianos para pedir ayuda si se ha caído en ese pecado, sino que lo que está diciendo es, no hay opción a consultarlo de cómo llevar a cabo ese pecado, de cómo normalizarlo. Ya sabes que es un amor pecaminoso, ya sabes que es una inmundicia, ya sabes que no es un amor santo. Que esto simplemente es la prueba de que tienes un corazón pecaminoso, putrefacto, y que debes pedir perdón al Señor y a tu cónyuge si lo tuvieras. Eso es todo. Implica no tener que hablar de estas cosas entre nosotros como si fueran chistes. Vamos, mira, tú viste esto, viste lo otro, viste. No se tiene ni que mencionar. Cuando no amas como Dios ama, cuando codicias un amor que no te corresponde, ¿sabes lo que está sucediendo en tu corazón? Eres desagradecido con Dios. Cuando vas en busca de esos amores, le estás diciendo a Dios, Dios, quiero algo más de lo que tú me has dado. Codicias lo que Dios no tenía para ti. En ese mismo instante, tu relación con Dios se rompe. Te estás poniendo fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios para ti. Entonces no solamente pecas por no amar como debes, sino que pecas por codiciar lo que no debes. Como un santo de Dios, como alguien que ha sido apartado para Dios, para ser apartado del pecado como su Hijo Jesucristo, va a tener un amor que se caracteriza por ser un amor promiscuo, perverso, egoísta. Es inviable. Es inviable que ni tan siquiera te pares a pensar en eso. ¿Cómo puede estar los santos de Dios involucrados en lo que no es santo? ¿Cómo podemos llamar a amor a lo que no es amor santo? ¿Cómo puede ser que aquellos que han sido santificados por la sangre de Cristo estén haciendo cosas que manchan la sangre de Cristo, que pisotean la sangre de Cristo? Ni aún se mencionen entre ustedes como corresponde a santos. A tal grado debe llegar esa determinación por parte de un creyente que Pablo dice en el versículo 4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Nada debe mencionarse de estas basuras sexuales. ¿Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 6:45? Te lo digo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. En otras palabras, al final de lo que haya en tu corazón es de lo que vas a hablar, ¿no es cierto? Por esa razón, el amor santo de un creyente, de uno que tiene un corazón nuevo, creado a la imagen de su amado Señor Jesucristo, en ese corazón no hay lugar para que hable o siga hablando ni siquiera de aquello que es ofensivo a los ojos santos de Dios. No hay lugar para ofensas sexuales contra otras personas, que es lo que está implícito en la palabra obscenidades.
No hay lugar para conversaciones imprudentes sobre sexo porque no son útiles y más bien demuestran una mente simple y desvariada como la de un borracho, que es lo que está implícito en la palabra necedades. No hay lugar para mofas, insultos graciosos, haciendo mención a las partes sexuales de un hombre o de una mujer o del cuerpo de nadie, que es lo que está implícito en la palabra grosería. Todo eso es vergonzoso, que ni aún se nombre entre creyentes. No son apropiadas, dice el apóstol Pablo, es decir, no se debe esperar de un creyente. No se debe esperar de un creyente. Y esto es también fácilmente extrapolable a lo que nos exponemos. Es decir, debemos alejarnos de todo aquello que precisamente hace burla con groserías, con malas palabras de lo que es el sexo para Dios. Hoy día vemos películas donde llevan a cabo relaciones sexuales y no pasa nada. Las seguimos viendo. No, es que es de Al Pacino, por decir. O vemos programas de televisión donde el único objetivo es sacar a la luz toda la basura de ciertos personajes. Y ven bien sus adulterios, sus fornicaciones. ¿Quién de aquí no ha habido Sálvame Naranja? O Sálvame Limón, o todos estos Sálvames. Perdone que te ponga este ejemplo, pero creo que es... Y nos quedamos tan panchos viendo cómo sacan toda esa basura que somos copartícipes de ellos. Ni siquiera eso se debe mencionar entre los creyentes. ¿Lo entiendes? Ponte a ver un documental. Mejor, ponte a orar. Ponte a leer la palabra. No corresponde a santos, no se debe esperar de un creyente que vea o sea copartícipe de toda esa basura, de toda esa perversión. No expongas tu amor santo a toda esa basura. Esa basura llegará un momento en que entonces llenará tu corazón y de ese corazón lleno hablará tu boca. Ese tipo de amor no debe identificarte como un creyente. Ni tan siquiera debes ni hablar ni oír de ellas. En cambio, por lo que sí debe de ser identificado tu amor santo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Es por dar acciones de gracias. Y en este contexto, ¿a qué se refiere? Gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias por mi esposo. Gracias por mi esposa. Gracias por mi soltería, si el Señor te ha dado el don de continencia. Gracias, Señor, por mi cuerpo, si soy hombre o soy mujer. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para contigo. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por tu esposo, por tu esposa? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por el cuerpo que te ha dado? Alto, bajo, moreno, transparente, flaco, menos flaco. Hombre, mujer. Gracias, Señor. No tengo necesidad de buscar sexo con ninguna otra persona. No tengo necesidad de ver pornografía. No tengo necesidad de ver sexo perverso. No tengo necesidad de nada de eso. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias. Pero también implica el expresar gratitud a Dios, porque podemos mostrar ese amor santo a otros. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios? Porque has podido ejemplificar el amor compasivo, misericordioso, perdonador y sacrificial de Cristo a otras personas. Cuando, en contrario, te has quejado, te has dicho, ya estoy harto, ya no puedo más de esta persona, ya no la soporto. Si realmente eres agradecido, dice, Señor, gracias por poder mostrar en medio de esta mi situación tu amor, tu compasión, tu misericordia. Gracias y ayúdame, Señor. Porque sé que este es el plan perfecto para mi vida,
dentro de tus planes, dentro de tu amor. Tristemente muchos no lo ven así. Miguel, ya estamos en el siglo XXI, hay ya que modernizarse. En esa ingratitud a Dios lleva a la inconformidad, y la inconformidad lleva incluso, como tristemente ya ha sucedido en muchas iglesias, a pervertir la palabra de Dios para así satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Por esa razón, el apóstol Pablo acaba esta sección recordándonos las consecuencias de esa perversión mal llamada amor. Y las consecuencias son terribles, tendrá un final trágico. Lo vamos a ver muy rápidamente, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Esto es muy simple, esto es muy rápido. No hay que ser exégeta, no hay que ir a un seminario, no hay que ser teólogo. Sabes perfectamente, tienes la seguridad, la certeza, la convicción, que da igual en el siglo en el que estés viviendo, da igual lo moderno que te consideres en el plano sexual o moral, da igual en la sociedad en la que vivas, y que te ha tocado vivir. No, da igual. La certeza que debes tener es que si no tienes el mismo amor santo de Dios en tu vida, no eres salvo. Aunque confieses y te hinches a decir que eres cristiano, no lo eres. No tienes lugar en el reino de Dios, por tanto, más vale que te examines si tu amor no es el amor santo de Dios. Examínate. Por mucho que tú digas, amo, si no es el amor santo de Dios, examínate. Fíjate cómo lo dice Pablo. Porque con certeza sabéis, en otras palabras, lo sabes perfectamente. Es algo tan cierto, tan evidente, que esto no es ningún misterio. Esto no es algo tan complejo que haya que debatir con la hermenéutica del texto. Esto es muy simple. Tú lo sabes. De hecho, el mundo no ignora esta terrible verdad. Pablo afirma en Romanos 1, del 28 al 32. Y así como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidias, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, versículo 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Sabes con certeza. No hace falta que yo te lo diga aquí desde el púlpito. Sabes perfectamente, eres conscientemente de que los que practican estas cosas, este amor impuro, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Por eso Pablo dirá en el versículo 6, que nadie te engañe con palabras vanas. Que no venga otro a decirte, hay que hacer un exégesis del texto mejor para entender lo que está diciendo. Es claro. Y es claro porque tú lo lees y dices, esto es así. Esto es así. Así que debes tener la plena seguridad, la plena convicción de que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. Es decir, ni siquiera uno. Absolutamente ni una sola persona cuyo amor se caracterice por ser un amor promiscuo, por ser un amor perverso, por buscar su propia autosatisfacción, ni siquiera uno, por muy sincero que se consideren en ese amor, ninguno tendrá vida eterna. Ni siquiera uno. No pienses, igual yo escapo. No escaparás si tu vida se caracteriza por ese pecado. Porque recuerda,
¿Cómo es el amor de Dios? Santo. ¿Y qué ha hecho Dios contigo cuando te salvó? Te santificó, te apartó para Él, para que tú ahora te apartes de todo pecado. Eres apartado para Dios y amarte y apartado de todo pecado. Eso es ser santo. Así que todos aquellos que viven en ese amor perverso, egoísta, pecaminoso, aunque lo llamen amor, aunque se digan cristianos, van a acabar en el infierno si no se arrepienten y creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Que nadie te engañe con palabras vanas. Jesucristo vino a morir por pecadores y por todos los pecados sin distinción. Si una persona cree en Cristo como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, es salvo. Da igual si su pecado se caracteriza por una adicción, o por la mentira, o por la promiscuidad sexual, o por la homosexualidad, o por cualquier otra perversión. Da igual el pecado. Si te arrepientes, eres salvo. En ese momento, nuestro amado Señor Jesucristo te aparta para Dios y tú debes apartarte de ese pecado. Deberá haber un cambio en tu vida. Deberás abandonar esa vieja vida. ¿Por qué? Porque nueva criatura somos. Todo lo viejo es pasado y todo han sido hecho nuevo. En esa nueva vida no hay una naturalización del pecado. La salvación no solamente te salva, te enseña a negar los deseos mundanos. Pablo dice en Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres e enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Cuando el Señor te salvó, no solamente te salvó de su ira, sino que también te está enseñando a negar toda la impiedad, todos los deseos mundanos que hay en ti, para que de esa manera vivas sobria, justa y piadosamente. ¿Se puede caer en algún pecado sexual después de haber sido salvo? Sí, tristemente sí. Podrá haber ocasiones cuando como cristianos fallemos. Esperemos que no, por lo grotesco de estos pecados. De hecho, es un pecado que descalifica, por ejemplo, a un siervo de Dios. Pero si sucede y te arrepientes, Dios te va a perdonar. Como con cualquier otro pecado. Debes ir al trono de la gracia y pedir perdón al Señor. 1 de Juan 1:9. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar los pecados, cualquiera de ellos, y para limpiarnos de toda maldad. Ahora eso sí, no te escudes en ese perdón para justificar tu pecado. Confiésalo. Y mucho menos para justificar que sigas siendo el patrón habitual en tu vida. Es que no lo puedo evitar. Tienes al Espíritu Santo de Dios. Sí puedes. Un creyente no puede seguir viviendo en absoluto en ese pecado. Repito una vez más, un creyente debe cohabitar de manera perfecta la santidad y el amor santo de Dios. Porque eso es lo que trae tu nueva vida en Cristo. Versículo 6, que nadie les engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, ¿qué? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No dice el enfado, no dice el enojo. Usa una palabra muy fuerte, la ira de Dios. En otras palabras, no te dejes engañar cuando te digan que puedes amar de cualquier manera y que no pasa nada porque al final, ¿sabes qué? Es amor y Dios es amor. Bueno, no pasa nada. No te dejes engañar cuando te digan que puedes amar a cualquiera, quien sea. Da igual, aunque sea de tu mismo sexo y de la manera que quieras, que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No te dejes engañar cuando te digan que el amor es sexo y que puedes tener sexo, tener amor con quien quieras si así te sientes amado. No te dejes engañar cuando te digan que como eres un hijo de Dios, da igual cómo vivas, que al final, ¿sabes qué? Eres salvo. No te creas nada de eso porque te están engañando con palabras vanas, con argumentos perversos, vacíos, inútiles, que es lo que significa esa expresión palabras vanas. Vienen de personas que realmente tienen su corazón no regenerado, siguen teniendo un corazón lleno de gusanos, no santo, perversos, vacíos, inútiles. Por favor, recuerda esta frase.
porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por favor, recuerda esto. La ira de Dios. No dejes engañarte. Vivirás y vives en un contexto terrible. Muchas veces lo hablamos con los padres. Pero si estás hoy aquí y estás yendo al colegio o al instituto, todos nosotros, no te dejes engañar. Por esas cosas viene la ira de Dios. Dios es amor, amén, así es. Pero recuerda, Dios también es santo. Santo, y su amor es santo. Y cuando su santidad es violentada, cuando su amor santo que se mostró en toda su crudeza en aquella cruz del Calvario es pisoteada por la sangre de Cristo, es pisoteada, ¿tú crees que Dios va a quedarse cruzado de brazos? Entonces no crees en el Dios de la Biblia. Dios va a actuar con ira. Y mira que te digo una cosa, y ciertamente va a actuar con ira en breve, en un futuro que ya cada vez es más cercano. Sofonías dice, Sofonías 1, del 14 al 18, cercano está el ¿qué? El gran día del Señor, cercano y muy próximo. En ese día, el clamor del Señor es amargo. Allí gritará hasta el guerrero, hasta el más valiente. Día de ira aquel día de congoja y de angustia, de destrucción y desolación, de tinieblas y lobreguez, día nublado, de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas, contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro van a poder librarles en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará, Sofonías 1. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y entonces, llegado a este punto, ¿cómo poder ser librado de esa ira? Sofonías 2 nos lo dice, en los versículos 1, 2 y 3. Congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto como tamo pasa el día. Antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor, buscad al Señor. Buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra. Buscad la justicia. Quizás seréis protegidos del día de la ira del Señor. Solo hay una forma de escapar de esa ira de Dios y es correr hacia Dios. Buscad a Jehová. No hay otra manera de escapar de la ira de Dios que correr hacia Dios, que correr hacia nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerda, Efesios 5:2, porque ahí es donde Dios nos muestra su amor santo. Ahí Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Cristo se hizo a sí mismo sacrificio, se sacrificó por nosotros y alejó la ira de Dios que nos pertenecía por nuestros pecados. Allí Dios dio a su Hijo como ofrenda por el pecado para satisfacer su propia ira y la justicia en la salvación de los pecadores. Ese es el corazón del Evangelio. Cristo es el corazón del Evangelio. Su obra en la cruz es el centro del Evangelio. Solo hay una forma de escapar de ese día. Cristo. Cristo. Ven a Cristo. Buscad a Cristo. Seguir su amor santo. Olvídate del amor de este mundo perverso. Busca a Cristo de corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Ten fe en Él. Ruégale por su misericordia, como aquel publicano. Señor, sé propicio a mí. ¿Por qué? Porque soy un pecador.
No te dejes engañar por el mundo. Versículo 7. Ni seas partícipe con ellos. Así acaba Pablo esta sección. No seas partícipe con ellos, no te asocies a ellos, no te unas a ellos, sal de ellos, corre hacia Cristo, corre hacia su amor santo y serás salvo. Ese es el amor gran distintivo del creyente. El amor de Dios es un amor compasivo, misericordioso, perdonador, sacrificial, abnegado, voluntario. Es un amor santo, apartado de todo pecado, fiel, puro. Ese es el amor que debe identificarte como un hijo de Dios. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor santo, Señor, porque tú eres un Dios santo. Y cómo en tu santidad, Padre, estás soportando tal contradicción de pecadores contra ti mismo para que todo aquel que crea pueda ser salvo, Señor. Y hoy te suplicamos que sea un día de salvación, que tú salves a las almas que hoy nos visitan y que tal vez, Señor, aún no han doblado sus rodillas ante ti. Ciertamente vivimos en un mundo perverso que hasta tu amor santo han pervertido, Señor. Y lo que es depravado, horrible, putrefacto, lo llaman amor, Señor. Padre, si eso está en nuestros corazones, perdónanos y límpianos, Señor. Que tales cosas ni tan siquiera se mencionen entre nosotros. Ayúdanos realmente a saber cómo vivir en esta vida, Señor. A apartarnos de toda esa putrefacción que invade nuestra vida, en cualquier medio de comunicación, donde quiera que vayamos, incluso en nuestra propia familia, incluso en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a apartarnos de todo eso, a aborrecer todo eso como tú lo aborreces. Señor, y gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro amado Señor, porque Él con su muerte en la cruz del Calvario no solamente nos perdonó de nuestros pecados, sino que nos ha librado de tu ira venidera. Gracias, Señor. Ayúdanos a exaltarle con vidas santas, con un amor santo, y mostrando a este mundo, Señor, tan perverso, tan sumido en la oscuridad de su pecado, tu luz admirable, a través de ese amor santo que tú, Señor, has mostrado por nosotros. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, porque sabemos que no es fácil vivir de esa manera. Pero, Señor, tú ya venciste, tú nos has dado la victoria. Ayúdanos a vivir vidas, Señor, que te exalten y te glorifiquen, cueste lo que cueste, por amor a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.